En la reunión de accionistas nos han hecho un repaso también y digamos que han intentado explicar para educar al mercado sobre cómo están estructurados sus productos financieros, particularmente las preferentes o las de más interés, porque es lo que están intentando vender. Entonces hemos vuelto a la analogía, ¿no?, de esa refinería de petroquímica, ¿no?, que refinaba crudo y acababa convirtiéndolo en queroseno, en petróleo, en plástico, en tal, ¿no? Pues la refinería de Bitcoin de Strategy, esa, entre comillas, analogía, se repite y aquí nos vuelve a enseñar Strategy el estado actual, donde ya tenemos muchos más productos y el tipo de mercado objetivo al que van cada uno, ¿no? Tenemos las opciones que, bueno, van al mercado de opciones del Max 7, las ETF que se hacen sobre Strategy, que van al mercado de acciones con apalancamiento, Strategy, que iría equivalente al S&P 500 Bitcoin, ¿no? Es un tipo de empresa growth o una apuesta growth, básicamente. Los convertibles para el mercado de convertibles, Strike, que iría a mercados de equity o hedge fund, o alguien que esté buscando exposición a Bitcoin pero con controles. Strive para gente que busque crédito institutional grade, o sea, de la máxima calidad, que es un mercado total addressable market de 40 trillones, muy importante saber esto. Stride, que es para long duration, es decir, mercado de duración, y crédito high yield, es decir, crédito corporativo, crédito con un poquito más de riesgo, un mercado de 40 trillones. Stride, que va a un mercado de 2 trillones. Y bueno, por último tendremos Stretch, que va a un mercado de 30 trillones, que es el preferente que va al fondo de mercado monetario. Estos productos, como ya los he explicado en el canal y ya más o menos he dado los detalles, no veo pertinente ponerme a mirarlos pormenorizadamente, aunque él lo hace. Lo que os voy a decir es las diferencias o los puntos clave que yo extraigo que posiblemente no haya dicho yo hasta ahora. Entonces vamos a verlos uno por uno, pero muy rápido. Strike es Bitcoin estructurado para personas que están orientadas a growth, pero que quieren income, es decir, que quieren que su inversión también les pague un dividendo, buscando exposición a Bitcoin con protección. El objetivo de Strike es ser muy parecido a Strategy, pero con un pago de dividendo. Es decir, tú lo que quieres al final es como si tuvieses, cuando la gente compra fondos que son de acumulación o fondos que te dan dividendo, pues es como para el mercado de gente que quiere tener Strategy o más o menos Bitcoin, pero con un dividendo, para ese tipo de personas que buscan los fondos de distribución en lugar de acumulación. Entonces aquí lo que hace es que lo compara con ese tipo de fondos, mira el tamaño del mercado, estamos hablando del S&P 500, que son 53 trillones, el Nasdaq 100, que son 30 trillones, Commercial Real Estate, Hedge Funds, Bitcoin, tal, ¿no? Y son mercados pues de muchos trillones. Estamos hablando de cifras enormes. Estamos hablando de 10 veces Bitcoin. Y lo que vemos es que el rendimiento de Strike, lógicamente, es muy superior al del resto de activos en esas clases. Strive es crédito senior, es decir, con calidad crediticia alta de larga duración para gente que busca income focus, que lo que quieren es un dividendo, ingreso, con una protección muy grande para los pagos. Y al final los mercados que está atacando, digamos, son los mercados de long-term US Treasuries, es decir, tesorerías a largo plazo, mortgage-backed securities, bonos corporativos de investment grade, es decir, de alta calidad, y esto no sé lo que es. Pero bueno, son mercados que son de 20 trillones, 9 trillones, 5 trillones, 4 trillones. Strive de momento solo tiene un tamaño de 1 billón. Y la verdad es que probablemente sea la preferente que menos se emita, porque ahora veremos lo que viene después. Stride es crédito de alto rendimiento y alta duración, es decir, que Stride al final, la gente que lo compra son inversores que quieren recibir el rendimiento más alto, pero dentro de ser un bono con ciertas protecciones, es decir, con cierta cobertura de colateral, pero quizá menos cobertura y más rendimiento. Te doy un bono que está respaldado por 2 veces el Bitcoin en lugar de 10, pero el rendimiento de ese bono va a ser ligeramente superior. Entonces, tú asumes el riesgo, entre comillas. Es el equivalente a un bono basura. Bien, pues en este caso hace la comparativa, ¿no? Y lo compara con bonos high yield corporativos, closed-end funds, preferred stock. Bueno, míralo como quieras, ¿vale? Lo importante de aquí el asunto es que estos mercados quizás son más pequeños, ¿no? 1,7 trillones, 250 billones, 30 billones, pero Stride también es muy pequeño todavía. Entonces aquí no hay tanto mercado como cabría esperar y Stride es lo que más desearíamos emitir. Entonces, posteriormente nos hacen un análisis de Strategy y nos definen Strategy como Bitcoin amplificado para inversores que quieren un perfil growth. Entonces pasan por una serie de métricas que yo ahora mismo no voy a ver. Lo único que sí que encuentro interesante es que ellos se analizan a sí mismos como una empresa que tiene algún tipo de apalancamiento con respecto a Bitcoin y básicamente analizan los resultados en función de una cosa aquí que llaman factor Bitcoin. El resumen de esto es que si tú tienes al menos un 30% de apalancamiento sobre tu estructura de capital, a lo largo de 10 años acabarás obteniendo un rendimiento de 2,8 veces el Bitcoin con el que comenzaste. ¿Cómo
como ellos actualmente están aproximadamente en esta situación, aunque te hacen varios escenarios aquí con 0, 10, 20 y 30, ellos estiman que si mantuviesen un 30% de apalancamiento dentro de la equity, el factor Bitcoin al que crecerían a lo largo de 10 años es 2,8 veces. Y esto es un argumento importante. Y esta es otra parte donde yo creo que se ha mojado bastante en esta earnings call, porque básicamente nos están intentando guiar a nosotros los analistas sobre cómo evaluar Bitcoin, cómo definir lo que es un NAV bueno, lo que es un NAV muy caro, lo que es un NAV muy barato y cómo pensar con respecto a los múltiplos de la empresa. No solo esta, sino que además también nos van a definir un framework para que lo hagamos con el resto. Pero fundamentalmente, siendo ellos los pioneros, pues lógicamente nos establecen el marco desde su perspectiva. Y es por eso que entrando en esta discusión de múltiplos, ellos intentan decirnos básicamente a qué MNAV tendría sentido que la empresa tradease en función de ciertos parámetros. Aquí nos dicen el retorno anualizado de Bitcoin que nosotros asumimos, pongamos un 30% por ejemplo, contra el apalancamiento intrínseco que tenga la empresa, es decir, cuánta deuda frente a tenencias de Bitcoin. En el caso de que elijamos un 30, pues podríamos ver que 30 se cruzan en 2,8 veces, que es el caso que él nos estaba representando. Lógicamente, mientras mayor sea el retorno de inversión de Bitcoin en este año o los años venideros, ¿no? Promedio, esto es ARR, así que se supone que es todos los años en media. Mientras más alto, pues más alto es el nivel de apalancamiento de la empresa, ¿no? O mejor dicho, más rendimiento da ese nivel de apalancamiento de la empresa, más acretivo resulta para el accionista. Puedes ver algo semejante de otra manera, en términos de intentar encontrar un múltiplo con dos métricas. En este caso es el retorno de Bitcoin contra el ratio de dividendos que ellos tienen que dar. Y está claro que si Bitcoin da dinero, mientras menor sea la tasa de dividendo que ellos tienen que dar, más acretiva es su estrategia. En los casos que estamos viendo, podríamos justificar múltiplos, en casos quizá más extremos, desde un 6 veces el MNAV hasta un 22 veces MNAV. Para este caso donde analizamos el apalancamiento, para el caso de dividendos, pues entre un 4 y un 5. Si ahora hacemos una cruzada entre dividendo y apalancamiento, pues bueno, aquí tenéis lo que resulta, ¿no? Al final, casos más extremos pueden ser entre un 5 y un 10. Y está claro que en muchos casos esta zona más azul clarito, pues es la zona donde puedes mantener fácilmente entre un 2 y un 4 de MNAV. Esto sería frío, es por debajo de eso, un MNAV un poquito más razonable es este, y esto sería un MNAV más potente, un caso más bullish. Pero en resumidas cuentas lo que nos está intentando es dar alguna referencia sobre cómo pensar respecto al múltiplo de la empresa, cómo valorarla. Naturalmente nos compara esta equity con los mercados en los que entra, ¿no? Que son S&P 500, Nasdaq, no sé qué, ¿no? Además que estos fondos las van a acabar añadiendo strategy igualmente por cuestiones de inclusión. S&P 500 está a punto de hacerlo, Nasdaq ya lo tiene, en fin, y a lo mejor llega a ser un Max 7 en algún punto. Lo que nos están diciendo es que han vencido este año el rendimiento de todas ellas con creces. Y también tengo otro segmento que coincide con la pregunta que le hizo Lynn Alden a Saylor, mi analista favorita, a mi CEO favorito, con respecto a la estructura es una pregunta donde básicamente le está preguntando por el escenario más bearish que va a suceder dentro de Bitcoin y cómo ellos están preparados para la próxima caída en el siguiente bear market, ¿no? Está como diciendo, venga, vamos a ponernos en el peor escenario, respóndeme a esto, ¿no? Y esta es la respuesta que le da Saylor, que desde mi punto de vista es una respuesta bastante buena. Forward leverage ratios and for your overall capital structure? Thank you. You know, I think that if we equitize the convertible bonds and we go to all preferreds, you can imagine, for example, you have $100 billion of Bitcoin, you have $50 billion of preferred in an extreme, like the extreme case, a 50% leverage case. And if that $50 billion was a debt liability coming due in 3 years, that would be a lot of risk. And if it was a debt liability coming due in 25 years, it'd be less risk, but it'd still be something. But if it's actually equity, if it's $50 billion preferred equity, it never comes due. And so now you have a different kind of risk. In that particular case, Bitcoin can draw down 80% and you're fine. It can draw down 90%. So I actually think, if you look at our structure, as we migrate to preferreds, we end up with this, very, very robust, anti-fragile capital structure where Y lo que nos está diciendo aquí Saylor, lo que está contestando es que básicamente él se da cuenta de que al no tener un periodo donde madura este instrumento de crédito que le está emitiendo, al ser una acción preferente, no existir maduración ninguna y al poder él emitirla sin tener que tener el colateral para repagarlas o para poder recomprarlas todas en cualquier momento, a pesar de que tenga 6 veces, ¿no?, el colateral en un momento dado, lo que él está diciendo es que al no haber periodo de maduración y de refinanciación, al ser
ser estos instrumentos con forma de acciones y de naturaleza perpetua, eso te permite no tener un ciclo de refinanciación, sino que lo único que tienes que hacer es mantener el dividendo, mantener la tasa, lo cual hace a tu empresa muchísimo más solvente, como hemos visto ya, porque al final lo que resulta que sucede es que solo tienes que asegurarte de tener para pagar los siguientes dividendos y tener suficientes años de pagar esos dividendos como para que Bitcoin se aprecie en ese plazo. Si ese plazo son 20 años, oye, si en 20 años Bitcoin no ha triunfado, pues Strategy no va a triunfar, te lo digo así. Pero es que si tú crees que el Bitcoin va a triunfar en ese plazo temporal, realmente no hay ningún tipo de problema con respecto al margen o el nivel de apalancamiento que tiene la empresa. De hecho, lo que pasa es que admite bastante más. Principal never comes due, and then you have to ask the question, well, where is the liability? And the liability is in the dividend. You notice when Andrew showed the liabilities, he showed you three tranches. He showed you the interest liability, the cumulative liabilities, and the non-cumulative liabilities. That's because the interest has got to be paid or you're in default. The cumulative doesn't have to be paid, but if you suspend it, it accumulates, so it's still a liability. And then the non-cumulative, you could suspend it and it isn't a liability. So when you add all that up, you know, Y lo que también te está intentando decir aquí es que está estructurado en diferentes niveles. Tú tienes algunas cosas que son liability, como puede ser Stripe, donde estás obligado a pagar un dividendo. Puedes tener situaciones como Strike, donde tienes que pagar un dividendo, pero si no lo pagas se acumula básicamente un trimestre tras otro. Y puedes tener acciones como Stride, donde tú te comprometes a pagar un dividendo, pero si no lo pagas no pasa nada y además no se acumula para el siguiente, solo debes uno. Entonces, como que está estableciendo diferentes niveles de riesgo con estos instrumentos, donde tiene diferentes obligaciones y le permite estructurar, hacer esas capas dentro de la estructura de capital. $1 billion and you have, even if you had a 10% dividend, that means you're down to $5 billion. So on $100 billion of assets, you've got $5 billion of dividend liabilities, but some of them are more collapsible than others of them. But so you say to yourself, well, what happens if Bitcoin falls 95%? You'd still meet those liabilities most likely. You might in a 95% drawdown, you might suspend something. Entonces al final lo que está diciendo es que bueno, que si hubiese un caso horroroso donde Bitcoin realmente cae un 90 o 95%, puede que tengas que dejar de pagar alguna de estas obligaciones, ¿no? Por eso las tienes en capas y por eso el Stride podría dejar de pagar hipotéticamente en ese escenario tan catastrófico. Strike a lo mejor dejaría acumular y Stripe sí, pero que incluso no debe todo lo que se ha comprometido de esas acciones preferentes, debe en función de lo que haya prometido los compradores y la estructura de riesgo de cada una es diferente. Entonces eso le permite esa flexibilidad incluso en el escenario más apocalíptico. No significa eso que el múltiplo NAV de la empresa no comprimiese, claro que comprimiría. No significa eso que el precio de la acción, por supuesto, no bajase, sino que claramente bajaría. Es decir, no es que no haya riesgo, lo que está diciendo es que no va a ir a la bancarrota, que está estructurando la empresa para ser a prueba de bomba, para que realmente, contablemente, en ningún punto pueda matemáticamente ser insolvente. But you can see, for the most part, no one really contemplates, more than the 80% extreme craze case of the crypto. I guess the crypto winner is like 75% or something. You would know 6,000 to 16,000, I guess, was like the peak to trough. Call it 80%. I think that our structure is smooth and we wouldn't miss a single dividend payment on an 80% drawdown. On a 90% to 95% drawdown, in theory, you might suspend something for a little bit of time, but you would eventually get back current on it. So, so I think in terms of robustness, it's pretty robust. And if you compare it to the fragility of a conventional bank, think about the leverage we've got in order to generate our earnings. We've got maybe 1.2 leverage. A typical bank's got 10, 20x leverage to get their earnings. So this model is orders of magnitude less risky than a conventional banking model.
Entonces yo no sé con qué nivel de ánimo Saylor se está comparando con un banco, pero lo que nos está diciendo es que, bueno, que si tú comparas esta estructura de capital, estos niveles de apalancamiento, estos niveles de cobertura de estos instrumentos, ¿no?, de sobrecolateralización, y lo comparas con la estructura de un banco tradicional, que para generar un revenue, para generar unos earnings, tiene que apalancarse 10 veces, 20 veces contra los activos que debe, ¿no? Pues básicamente la comparación claramente Strategy sale ganando. Eso es lo que él argumenta.